Y por supuesto, estamos aquí de regreso en Buenos Días Wall Street. Es día jueves, señores. Por supuesto, llega el momento de conversar sobre lo más último, ese mercado que ha reaccionado con fuerza, esas tasas que se mantienen sin cambio, pero con un mensaje que vino por parte de Jerome Powell bastante cargado. Esa inflación que persiste, esa guerra en Medio Oriente y ese panorama que enfría incluso esas expectativas de recortes para este 2026. Para poder analizar este momento clave, siendo día jueves, por supuesto, conversamos con quien es hoy en día parte de la casa. Hablamos de Robert Kekia, él es el CFO de Benzinga, que nos acompaña aquí siempre para desmenuzar todos estos temas. Robert, muy buenos días, bienvenido a tu casa. Buenos días, bueno, estoy riendo todavía del comentario de Raúl de Star Wars y Señor de los Anillos para Bitcoin, los inversiones. Claro. A mí me gusta todos, los Señores de los Anillos, Star Wars y Bitcoin, entonces... Es que yo estaba haciendo una confesión de parte también, porque también me gustan. Yo soy fanático del Señor de los Anillos, toda la vida. Star Wars, más del Señor de los Anillos que Star Wars, pero también me gusta. También, muy bueno, acepto, porque a mí me gustan los tres, está cierto. Hice ¿cómo es? Un buen radar, una buena medición, los tengo bien analizados. Sí, Bueno, sí, buen día. En lo personal, soy más del Star Wars, pero Robert, vamos a la materia porque por supuesto siempre que estás aquí te ponemos en esa silla caliente para tocar los temas que están pues moviendo ese mercado, preocupando al inversionista. El día de ayer el mercado pues se mostró, por decirlo así, como cómodo con esa decisión por parte de la Reserva Federal de mantener las tasas en ese rango de 3,5, 3,75%. Aquí lo que realmente pesó en el inversionista, se notó en el mercado bursátil, fue ese tono de Jerome Powell. Cuéntanos qué fue exactamente lo que crees tú asustó a ese inversionista en el mensaje que nos dio el presidente de la Fed el día de ayer. Buen día, Vanessa. El susto que no vino de la decisión, vino del discurso. La Fed dejó las tasas donde estaban. Eso el mercado ya no tenía, lo tenía digerido. Lo que cambió, lo que cambió, el tono fue que Powell básicamente dijo, la inflación no está bajando como queríamos. El shock del petróleo por la guerra con Irán complica todo y el impacto es incierto. Cuando el presidente de la Fed te dije, no sabemos bien qué va a pasar, los traders escuchan más riesgos, menos recortes, más volatilidad. Y esos son traders tanto profesionales de las grandes instituciones como los retail. Entonces, todos aceptan y lo miran con más volatilidad. Además, la propia Fed está reconociendo que lleva 3 meses seguidos con presiones inflacionarias más fuertes de lo deseado. Justo antes que el crudo se dispare por encima de $100, eso obliga al mercado a rehacer todos los modelos de inflación, crecimiento y ganancias corporativas en tiempo real. Y ya sabemos que Wall Street le gusta la incertidumbre solo cuando es opcional, no cuando viene desde el micrófono de Powell. Entonces quiere tener una medida, un poder sobre digerir o actuar sobre la incertidumbre o no, y no cuando está impuesto a todos, como fue el caso de ayer. Muy interesante y nosotros lo hablamos en un segmento anterior, Robert, que obviamente tú que tienes una posición de CFO y que te toca ver números y que te toca hacer proyección, un forecast, pues tú miras las 52 semanas y me imagino que es algo bastante similar lo que está haciendo Jerome Powell. O sea, él está actuando como, pues, con una mentalidad de un CFO, con una mentalidad de un CEO. O sea, tengo que ver un forecast antes de tomar una decisión acelerada porque cualquier mala decisión también puede ser negativa. Y con eso, pues, te hago esta otra pregunta. Lo que estamos viendo, obviamente que los futuros ya no se descuentan recortes hasta diciembre. ¿Tú crees que el mercado estaba demasiado optimista sobre la política monetaria? Buenísima pregunta esta, pero diría que sí. El mercado se montó demasiado rápido en la narrativa de ciclo de recortes casi asegurado. Descontar recortes relativamente pronto implicaba asumir dos cosas a la vez. Que la inflación seguiría bajando solo y que el crecimiento se enfriaría, pero sin romper nada importante. El clásico aterrizaje suave perfecto. Powell, en cambio, como venimos, viene insistiendo en algo más incómodo. La Fed quiere mantener la flexibilidad
no prometer un camino de recortes automatizado. Con el PPI caliente y el petróleo arriba, el mensaje implícito es, si el mercado se pasa de optimista, nosotros no vamos a seguirle la fiesta. Por eso, ahora los futuros empujan los recortes hacia diciembre. Es el péndulo que pasa de exceso de optimismo a algo más parecido a muéstrame primero la inflación, luego después hablamos. Entonces, sí, estamos cambiando la lectura aquí. Y por supuesto, como estás hablando, con ese PPI, con ese petróleo que están pues más alto, propiamente por la guerra con Irán en ese momento, hablando del sector de energía, Robert, estamos entrando ya en lo que podría ser una nueva fase de inflación que será incluso más persistente. Podemos decir que el mensaje de Jerome Powell fue eso definitivamente va a seguir presionando la inflación a un punto en el cual no podemos tomar una decisión en este momento hasta que ese conflicto desescale. Y te hago la pregunta porque es lo que decía en este momento Raúl, que uno como CFO tiende a proyectar lo que serán las finanzas de una compañía en el resto del año. ¿Cómo ves tú en este momento la economía de ese 2026 con lo que estamos en este momento pues viviendo ya siendo el mes de marzo? Sí, mira, el trabajo del CFO, del CEO, de cualquier empresa, cualquier institución es comunicarse y transmitir seguridad a sus inversores, todos los stakeholders. Entonces, sí, eso es una analogía y un pensamiento correcto en asumir que está haciendo este trabajo. Todavía es pronto para declarar un nuevo régimen inflacionario, pero sí estamos viendo un rebote incómodo. Miramos que el PPI subió 0.7 en el mes y 3.4 interanual, más del doble de lo esperado mensualmente y el mayor ritmo en un año. Y eso fue antes del impacto completo de la guerra con Irán y el petróleo a 109. Eso es decir, las presiones ya iban en alza, incluso sin el shock energético. Ahora le añadimos gasolina literal y metafóricamente, porque PPI más alta hoy suele significar presión sobre el IPC dentro de unos meses, salvo que las empresas decidan absorber márgenes, cosa que no les entusiasma. El riesgo no es tanto volver a la inflación descontrolada, sino a quedarnos atascados con la inflación pegajosa, sticky, claramente por encima del 2%, y lo suficiente como para la Fed tenga que mantener las tasas en terreno restrictivo más tiempo de lo que al mercado le gustaría. Entonces, en resumen, no es como 2022, pero tampoco es el mundo feliz de inflación domada. Entonces, es un punto al medio y si esta preocupación de Paul es esto mismo, está intentando mantener la calma, pero con un señal de cuidado para los mercados. Robert, aquí pues nosotros estamos viendo muchas noticias y muchas cosas que están sucediendo. A esto se le van a agregar dos cositas antes de entrar en otro tema, porque vemos el Brent cotizando hoy día por encima de los 106,000, de los 106, perdón, dólares. Vemos el West Texas alrededor de los $96. Sabemos que yo soy de los que piensa que obviamente si la guerra desescala, esos precios los vamos a ver automáticamente retroceder, que ahorita pues obviamente es un factor miedo, pero también había un anuncio que hizo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, esta mañana, hace unos par de minutos, de que está pidiendo más dinero para la guerra y dice que es pues, es un dinero justificado. La deuda de los Estados Unidos ya rozó alrededor de los 39 trillones de dólares. En este escenario, ¿tú ves realmente que vaya a haber esa desescalada con el tema de la guerra de Irán y que vamos a ver, digamos, que esos precios del petróleo y todo lo que está afectando ahora, agregándole ese dinero a la guerra, ¿tú ves como que esta guerra va a terminar pronto o esto pinta que va a ser más a largo plazo? ¿Y qué presión puede poner eso para ese recorte realmente o las decisiones que va a tomar la Fed? Cuando pensé que estaba la pregunta caliente, esta fue la última, tú me das la otra acá ahora. Ojalá que no se prolongue mucho más tiempo, pero esta guerra está mirando por el petrodólar, el control de la precificación que ellos quieren hacer.
Entonces, por esto que están teniendo tan esfuerzo para que lo hagan a seguir cambiando. Y por eso la pide de Mar Plata. Pero lo más importante es que miramos esto. La duda, sí, está casi como 40 trillones de dólares. Entonces, es un punto. Y eso es común en la historia del mundo también. Todos los imperios cuando atijan este punto que lo hacen, desvalorizan su moneda. Entonces, por eso hablamos aquí toda semana el activos de refugio, activos de guarda de valor, un portfolio como Bitcoin, oro, otros metales, activos que produjen flujo de caja. ¿Okay? Estos son activos de valor. Entonces, lo que está en guerra no es solo lo que está aconteciendo en el local, es por la preservación de la manutención de la orden mundial, la protección del petrodólar. Entonces, ojalá que no se perdure mucho tiempo, pero mi visión es que sí, vamos a tener, no va a acabar tan pronto, infelizmente. Y con esto, ¿cuáles son los impactos como inversionistas? Vamos a buscar un portfolio con más activos de reserva de valor, pues la moneda de Estados Unidos puede seguir un riesgo muy grande de desvalorización en el corto y medio plazo. Bueno, Robert, ahora en medio de todo este escenario que estamos hablando tensionado, aparece una compañía, pues Micron, con resultados que fueron extraordinarios, todo eso impulsado por la inteligencia artificial, un crecimiento que supera el 300% dentro de su acción. Y es como si empezásemos a ver ya al sector tecnológico como el tío rico, a ese que nunca le falta la apuesta por gran dinero. Cuéntanos, hablando de ese sector, ¿puede seguir liderando aunque las condiciones macros pues estén endureciendo? ¿Y de qué manera incluso también estamos viendo a un nuevo líder? Porque ya Nvidia incluso se queda hasta corto con lo que estamos viendo, el crecimiento en esta compañía. Háblanos un poquito más de cómo Micron entra en ese momento ya a la escena del mercado bursátil, que se encuentra con varios frentes presionándolo. Micron es un buenísimo ejemplo de que incluso en un entorno macro feo hay islas de crecimiento brutal. Triplicó ingresos respecto al año pasado, superó ampliamente las expectativas y habló de nuevos récords gracias a la demanda de memoria impulsionada por la inteligencia artificial. Y me pesquisé aquí y el CEO lo dijo claramente. En la era de la AI, las memorias se han vuelto un activo estratégico. Ese tipo de números explican por qué el mercado sigue premiando a ciertos nombres tech, aunque las tasas estén altas. Ahora, eso no significa que la tecnología sea inmune totalmente. Tasas más altas y crecimientos más débiles pesan en las valorizaciones, sobre todo en las historias más especulativas. Pero los segmentos directamente conectados en la infraestructura de AI, como miramos, chips, memorias, data centers y hasta las más tangentes como energía, están jugando en otra liga. Probablemente veamos un mercado más bifurcado, macro complicada, índices volátiles, pero un grupo relativamente pequeño de ganadores estructurales en tech que sigue tirando del carro, siempre y cuando no tengamos un frenazo económico de verdad. Entonces, cuando tenemos un ambiente macro que no favorecen a todos, vamos siempre a tener esos buen performance pequeños que hacen con sus performance optimizados. Entonces, esto es un buenísimo caso con Micron, buen apuntado. Bueno, muy bueno también, y lo que estamos viendo, Robert, gracias por ampliarnos el panorama también desde esa perspectiva un poquito más técnica también de lo que está sucediendo en los mercados. Definitivamente, cada semana vemos que nos sorprende un tema nuevo, cosas nuevas que suceden en el mercado, y vamos a ver qué nos trae la semana que viene. Ojo, Robert, siempre hay una, no sé, aquí siempre hay una pregunta sorpresa, el factor. Háblanos ahora del mundo cripto. También, por supuesto, ha sentido la presión de lo que estamos viendo en el mercado bursátil, pero sabemos que en el mundo cripto esas subidas, esas bajadas son pues mucho más pronunciadas, ese apetito por el riesgo y su consecuencia se nota más. Está en este momento rondando los $60,000. Se prevé que pueda incluso bajar, llegar a 58,000, menos que ello.
¿Qué mensaje tienes en ese momento para esos amantes del cripto, aquellos que ya están montados en esa montaña rusa y no saben si es que lo que están viendo es una corrección temporal o ya de por sí una entrada, una posible fase bajista en el mundo cripto, en el Bitcoin específicamente, porque yo sé que te gusta como separarlo para lo que queda en el resto de este año con todo lo que está pasando? Bueno, pero es importante empezarnos con un disclaimer. Para los retail investors que no conocen, ahora no es la hora de adentrar en el mercado cripto, porfa, que tengan mucho cuidado y para los a quien les gusta Bitcoin y cripto, puede ser un buen momento. ¿Por qué? Porque volatilidad puede ser una oportunidad disfrazada. Entonces puede ser específicamente para Bitcoin. Creo yo que Bitcoin es una categoría separada de los otros criptos. ¿Por qué? Porque hay otras funciones y otras como reserva de valor y otras cosas que podemos tener como Bitcoin que no en todas las otras criptos. Entonces, creo yo que lo que estamos viendo ahora es una volatilidad periódica del corto y medio plazo. Yo soy personalmente creedor que en el largo plazo algunos activos de cripto, especialmente el Bitcoin, van a tener un esfuerzo para arriba. Pero eso no es solamente crecimiento para la derecha en el gráfico. Tenemos periodos de volatilidad, pero creo yo en el valor implícito a largo plazo un poco mayor como activo de reserva. Eso creo yo que es la mejor función de Bitcoin. Entonces, este punto de corto plazo, sí, puede tocar como 60,000, 59, 58,000. Pero creo yo que esto es cuando ampliamos el gráfico y miramos el plazo más largo, eso es solo un punto o una tendencia de un plazo más corto. En el largo plazo creo yo que Bitcoin va a tener más fuerza para voltar arriba. Entonces, en el corto plazo, mucha volatilidad esperada y en el largo y medio plazo un poquito menos volatilidad, ojalá. Me encantó, Robert, el ojalá al final. Siempre hay que meterle un poquito de motivación y esperanza. Sí, Así pero es. con esperanza, pero con inversiones, la política, la posicionamiento siempre lo tratamos de racionalidad. Entonces, siempre esto es muy importante reforzar. Eso es una parte de un portfolio mucho mayor que tenemos, con diversos activos. Entonces, pido toda la semana que hablamos de diversificación y tengo que hablar nuevamente que si no es una inversión, ahora no es hora y para no colocar todas las inversiones en un solo activo, especialmente no en cripto o Bitcoin. Entonces vamos a crear un portfolio sostenible a largo plazo. Así es, un portafolio con activo de refugio, activo de riesgo y activo probablemente también de reserva. Así que definitivamente, señor, el que no está tomando notas es porque no quiere aprender de Robert. Totalmente. A mí me gusta la frase. Yo soy mucho y Vanessa lo sabe, soy mucho de frases, de refranes, como buen venezolano y como buen hijo de llanero, que viene siendo como el cowboy. Mi familia es como cowboy, ¿cierto? Mis padres. No hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Ese yo creo que puede ser el buen resumen de lo que acaba de decir Robert en este momento. Robert, muchas gracias por estar con nosotros. Vemos muchos cambios en el mercado, pero también vemos oportunidades si lo hacemos conscientemente. Así es, una etapa definitivamente más desafiante para ese inversionista que tiene que hoy más que nunca estar manteniéndose informado, educado y cómo no hacerlo a través de Comercio TV y a través incluso de hermanos como en ese caso Benzinga. Así que gracias por representar a Benzinga en ese momento y por todo lo que traes cada jueves aquí a Buenos Días Wall Street. Gracias por todo. Hablaremos en la próxima semana. Siempre un placer, siempre muy bueno debatir esos temas. Y a mí me gustan estos temas picantes y las preguntas sorpresas muy buenas. Muy bueno estar aquí otra vez. Bueno, muchas gracias, Robert. Feliz día para ti. A ti. Por supuesto, audiencia, breve pausa comercial y ya volvemos con más.